bien, vamos a comenzar con esta sesión que tiene por propósito hacer un análisis de la producción académica del centro. Voy a comenzar yo platicando un poco el proyecto que hemos venido desarrollando de trayectorias académicas de los profesores investigadores del centro y también de algunos otros anuncios y avisos de lo que yo he visto dentro de las actividades de estos 2 días, que me parece que han sido 2 días intensos, productivos, de muy buenos intercambios, con una calidad en las presentaciones extraordinaria en ella y con un muy buen intercambio y diálogo, y ha sido un grato y feliz encuentro volver a ver a todos ustedes en este centro suyo. Y además también de aquí han surgido algunas ideas nuevas para hacer una continuidad de algunos trabajos, para trabajar en otros temas. Yo pienso que ha habido una demanda de varios de los colegas egresados de tener otro tipo de reuniones, otro tipo de intercambios. Habrá que ir pensando en un coloquio. Hace 20 años tuvimos un coloquio de egresados. Tal vez valiera la pena empezar a pensar en un nuevo coloquio. Y por el otro lado también hay una serie de trabajos que se han desarrollado en las mesas que pensamos no solo sintetizar, mandarlos y eventualmente hacer algunas publicaciones, o inclusive ahora el Colegio de México está haciendo unas videocápsulas, ¿no?, que también ahí les vamos a invitar a todos ustedes a colaborar. El propósito de esta sesión es analizar lo que ha sido la producción del centro en 3 ámbitos y también empezar una conmemoración a todos los colegas y profesores, estudiantes, becarios, secretarias que han sido parte de este centro a lo largo pues ya de más de 40 años de trabajo, pero inclusive en algunos de los casos, como ustedes lo conocen, también desde el punto de vista de el trabajo desarrollado previamente a través del seminario dentro del Centro de Estudios Económicos y Demográficos y de otras actividades que se fueron desarrollando paralelamente. En ese sentido, hace prácticamente un año comenzamos un proyecto que recoge las trayectorias profesionales de los colegas que han formado parte del centro. Quiero mencionar muy rápidamente algunos de los datos y de lo que se ha estado trabajando. Actualmente tenemos 31 profesores investigadores, incluyendo a los profesores jubilados que siguen siendo muy activos, y eso es algo que vale la pena valorar, ¿no? Hemos logrado ya una lista de integrantes que han sido profesores investigadores del centro que suma ya 59 personas en distintos momentos. Tenemos 3 colegas que, 4 que ya nos han dejado: Mercedes Barquet recientemente, Ricardo Cinta y Vania Sales, y también en un momento estuvo Leopoldo Ayub aquí, aunque no continuó sus actividades posteriormente en el centro, así como también algunas secretarias y algunos estudiantes que desafortunadamente han fallecido a lo largo de los años. Estamos tratando de compilar una lista al respecto. Para comenzar el día de hoy, entonces, vamos a revisar 2 temas centrales de la producción académica dentro del centro. Uno es la producción de tesis de doctorado. Para eso le hemos pedido a María Jesús Pérez García, profesora investigadora del Centro de Ingreso Reciente y además egresada de nuestro programa de doctorado, que nos haga una presentación, y posteriormente a Luis David Ramírez de Garay, porque no todo el mundo lo conoce bien, todo el mundo lo conoce como Luis de Garay, y sin embargo la contratación fue a David Ramírez. Entonces él nos va a hacer una presentación de un análisis de lo que ha sido la producción de la revista Estudios Sociológicos, y después yo voy a pasar a dar algunos datos de lo que ha sido el avance de las entrevistas, para posteriormente pasar a un homenaje al centro y a Rodolfo Stavenhagen. Tiene la palabra María Jesús. Gracias, buenas tardes. Intentaré aclararme entre las piernas y las manos, a ver si logro la coordinación psicomotriz. Ah, sí, de veras. Ok. Las cosas desde ahí se ven de otra manera. La verdad es que, y tampoco estar al lado de Arturo me favorece, ¿no?, porque todavía levanta varias cabezas y yo me siento así como hormiguita en este sillón. La verdad es que me siento muy, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes este evento. Jamás me imaginé que hace
15 años cuando yo llegué iba a tener la oportunidad de celebrarlo, menos me imaginé que iba a estar en este espacio y en este momento del evento, así que no sé si es más grande la alegría o la responsabilidad que siento que me está cayendo encima por momentos, pero bueno, no, en serio supera la alegría y el halago, por supuesto, de estar aquí y de compartirles los resultados, pues, de algo que nunca fue una imposición ni un encargo, sino más bien fue una invitación, ¿no? Surge esto hace como 2 meses y medio, 3 meses y medio, en una de esas pláticas informales, pero a la vez muy serias, con Arturo, donde, bueno, me dice que está en preparación el evento y me pregunta si me gustaría ocuparme del análisis de las tesis de doctorado, ¿no? Y yo digo que sí, obviamente, y tenía en mente, a lo mejor no las tenía en ese momento, sino que las racionalicé después, pero bueno, como 3 grandes cuestiones o 3 grandes razones de por qué sí, ¿no? La primera, bueno, por la oportunidad de participar en la preparación del evento. La segunda, porque era un pretexto estupendo para acercarme a conocer lo que habían hecho los compañeros, los colegas, desde hace 40 años. Y la tercera, porque la libertad o la generalidad con la que Arturo me hizo la propuesta, yo la interpreté como libertad. Y entonces podía hacer lo que yo quisiera. Y por eso dije que sí. Y cuando empiezo a adentrarme en todo lo que había y en todo lo que podía utilizar y en cómo empezar a definir pues todo el trabajo, siempre tuve, desde que le di la respuesta y en este momento, y debo adelantar desde ya que es un proceso de investigación porque yo así lo acabo entendiendo, un proceso de investigación inacabado, siempre tuve claro y siempre tengo claro algo, que lo que no iba a hacer y lo que no pretendo hacer en ningún caso es evaluar las tesis, sino acercarme a conocer. Ahora, acercarse a conocer es tan amplio como lo que podemos imaginar, ¿no? De entrada, pensar en cuántas tesis se habían hecho, cuántos colegas pasamos por el centro, cuántos salimos, pero sobre todo cuántos no van a terminar nunca las tesis, porque no terminaron, pero no terminaron porque... Pero esto me ocupa una... Ah, no. Ok. Dice Arturo que así me relajo. Es su hipótesis. Bueno. Más allá de los compañeros que no van a terminar nunca las tesis porque salieron por alguna otra razón, están los que fallecieron. Y entre los que fallecieron, desafortunadamente, en la promoción que yo cursé, que fue 97-2000, falleció un compañero muy, muy querido y falleció el día del segundo día de los exámenes comprensivos. Entonces, fue muy poquito tiempo el que tuvimos contacto con él, pero yo en lo personal tuve una relación muy cercana y bueno, y uno siempre recuerda la sonrisa. Y claro, cuando uno mira el producto terminado, que son 142 tesis de doctorado a fecha de 14 de marzo de este año, uno no puede dejar de mirar los que nunca van a llegar a concluir ese proceso. Entonces quería hacer una breve mención y me alegro que Arturo se me haya adelantado porque creo que también es importante recuperar la memoria de quienes pues, nunca llegaron a terminar, ¿no? Lo que creo que todos empezamos con mucha ilusión. Bueno. 287 estudiantes en 40 años, de los cuales 217 diríamos que serían el universo o la población universo o el universo de tesis a analizar y en este momento 142, como digo, a fecha de 14 de marzo. ¿Qué hay ahí? La siguiente, por favor. Bueno, la primera, lo que ven es lo que reconstruyo de esta propuesta tan general de Arturo, un análisis, ¿no?, de las tesis que se han hecho en estos 40 años. Hay varios puntos de arranque, yo diría que uno de ellos son trabajos previos que se han hecho en el análisis de las tesis de otros centros, en el Centro de Estudios Internacionales, recuerdo el texto del profesor Zapata y el de Estudios Históricos, perdón, el de Internacionales con el profesor Carlos Alba y el
el de Historia con el profesor Zapata. Que había también muchas ideas, incluso en la primera plática que tuve con Arturo me decía, acércate con Lana, que tiene muchas ideas. Bueno, me acerqué con Lana, muchas ideas, en el comedor seguía habiendo muchas ideas. Yo le haría así, yo creo que es mejor que le hagas así. Arturo, Maynor, Patricio, Emilio, David, Cristina, ¿no? Y luego en este proceso en el que caminamos un poco juntos, Cristina, David y yo, también cómo le estás haciendo tú, cómo le vas a hacer tú, y reconozco y debo reconocer en este momento el apoyo que David, que entró a todo el análisis de los artículos, muchas veces me proporcionaba, oye, fíjate que encontré un número extraordinario de balance y tal y cual que te puede servir. Entonces, cuando se le olvidaba recordármelo, iba yo y le decía, ¿no te ha parecido algún número que me pueda servir? Entonces, hago un reconocimiento a la forma en que hemos trabajado de manera muy cercana. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Un cúmulo de preguntas que a uno le vienen así como a la cabeza cuando se fija en un análisis de las tesis de doctorado y empiezas a preguntarte, por lo menos yo me pregunté 1000 cosas, pero ¿qué será interesante que han hecho, qué hemos hecho los egresados, los titulados, cómo lo hemos hecho, para qué lo hemos hecho, hacia dónde queríamos llegar? ¿Será importante que me fije en qué preguntas guiaron o han guiado los trabajos de investigación en estos 40 años? ¿Será importante saber si la contribución de conocimiento va a acumular o va a incrementar o va a complementar lo que se sabe sobre la realidad, sobre la sociedad mexicana? ¿Será importante saber si los extranjeros nos hemos quedado en nuestros países de origen comunidades de análisis y los mexicanos se han centrado en México? O si también a los extranjeros de alguna manera nos sedujo o nos integramos tanto que acabamos haciendo de una parcela de lo mexicano también nuestro propio objeto de investigación. ¿Será importante saber si los estudiantes están en mayor o menor medida interesados en conocer o en analizar aquello que pasa en un periodo cercano al momento en que ingresan? ¿Será importante saber si los temas están relacionados con las líneas de investigación que se estaban ofreciendo y desarrollando en cada una de las etapas? Y bueno, se imaginarán que había que acortar un poquito, por favor. Y bueno, y la pregunta era cómo acotar entre todas estas preguntas muy generales, entre todos estos interrogantes, cuáles elegir. Y a estas alturas ya me había dado cuenta de que en realidad lo que estaba haciendo era, en vez de ponerme a hacer una revisada por encima, estaba haciendo del encargo y de mi respuesta un propio proyecto de investigación. La siguiente, por favor. Y creo que en ese canal seguí pensando y entonces lo siguiente que me pregunté fue ¿y dónde voy a fijarme? ¿Y en qué me voy a fijar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿No? Y lo primero fue identificar cuáles iban a ser las fuentes para esta aproximación a qué se había hecho en 40 años. Y obviamente en el primer conjunto de fuentes pues estaban las tesis. Agradezco muchísimo, de veras no saben cómo, que la mayor parte, yo diría que solamente de las primeras 2 o 3 promociones no están en formato digital. Entonces agradezco muchísimo porque te permite una gran flexibilidad de trabajo. Además, imagínense tener que revisarlas todas en la biblioteca, pero bueno, también debo reconocer el gran apoyo y la gran flexibilidad de Lidia, ¿no? Valencia, para facilitarme todo lo que he necesitado para entrar a la sala del CES. Después estaban también, como otro de los pilares, los reportes proporcionados por Asuntos Escolares, a quien también debo agradecer, a Laura Valenzuela, por supuesto a Emilio, por parte de la coordinación, pero ahí lo que empecé a encontrarme cuando me adentré en qué información había disponible eran características muy generales, tanto de los estudiantes como del conjunto de la promoción, también de las tesis y del proceso de titulación. Estos balances eventuales que menciono, que aparecieron en algunos números de estudios sociológicos, y el reglamento, especialmente para entender algunos cambios en la información que presentaré un poquito más adelante, el que se publica, siendo Orlandina directora y Fernando coordinador, en 1991-94. La siguiente, por favor. Y luego, aprovechando la cercanía, pues fuentes de tipo personal, diríamos. Arturo siempre dispuesto y disponible a proporcionarme cualquier tipo de información, por supuesto Emilio, por supuesto nuevamente la directora de Asuntos Escolares,
A todos aquellos a los que todavía no he molestado, espero hacerlo en los próximos meses o en las próximas semanas. Y esta ocasión, que por la premura de tiempo no me ha dado la oportunidad, pero que quizás sí sirve como pretexto para tomar contacto con quienes egresaron de las primeras promociones y pueden contribuir con sus testimonios a tratar de reconstruir algunas cosas que obviamente pues no están en los documentos escritos. La siguiente, por favor. Y bueno, y siguiendo con la lógica de investigación, pues me vinieron a la mente estas cosas de las dimensiones analíticas, ¿no? ¿En qué me voy a fijar? Y aquí empezó a complejizarse nuevamente, porque me puedo fijar en la cobertura, en términos muy amplios, teórica, metodológica, temática de las tesis, pero también me podía fijar, y me puedo fijar en una dimensión que vaya por el lado de las unidades de análisis, que en este caso, además de las tesis, también podríamos ser los propios titulados. Y de aquí salió una matriz muy elemental o muy ambiciosa, según se mire, a estas alturas es más ambiciosa que elemental, donde, como verán en las columnas, hay un elevado número de dimensiones, donde no me voy a detener porque quisiera entrar más en los resultados, y en los renglones todavía estoy muy condicionada a el esfuerzo que vamos a hacer de manera conjunta desde Asuntos Escolares, desde la coordinación, para tratar de recopilar y completar el expediente de toda esta información. Se imaginarán la cantidad de preguntas que hay detrás de identificar cada una de estas dimensiones. No sé si habrá oportunidad y si habrá ocasión y si será factible e interesante dar respuesta a todas ellas, pero me parece que, además, siendo un proceso que es inacabado todavía, pues puede servir como sugerencia para, a lo mejor en la medida de lo posible, tratar de ir recopilando una información y complementar lo que me consta que se está haciendo desde la coordinación con el seguimiento de egresados. Ahora sí, por favor, la siguiente. Y lo que presento en este momento son algunos resultados muy preliminares, muy generales, como digo, de un proceso que está inacabado, que todavía no está toda la información disponible para hacer el análisis, que tiene una fecha de corte a 14 de marzo del pasado mes, como decía, que cubre, por lo tanto, las 14 promociones que han ingresado, aunque, lógicamente, de la última promoción todavía no hay titulados. Por lo tanto, las 142 tesis se refieren de las promociones de la primera a la 13ª, y 3 ejes fundamentales de resultados. Como digo, características muy generales con relación a 3 cosas: ingreso, egreso y titulación, diferencias en el tiempo de titulación y algunas hipótesis que me han ido surgiendo a lo largo del análisis, si es que uno quisiera después profundizar en por qué ha habido estos cambios, realmente estos cambios en los tiempos que se han reducido de manera muy significativa en la titulación, ¿están asociados con qué? Y, bueno, una aproximación muy general en este momento a cuál ha sido la cobertura temática de las tesis y, bueno, qué pasa con los chicos y las chicas y las tesis. Siguiente, por favor. 4 indicadores representados aquí. No es propósito hacer un análisis longitudinal, por eso no están unidos entre sí. Solamente en el caso de los números entre paréntesis, vamos por partes. Bajo en el eje de horizontal, como ven, tienen todas las promociones, con las fechas de ingreso. Lo azul, los círculos azules representan el número de estudiantes que ingresamos o que ingresaron en cada una de las promociones, que es lo que representa a su vez pues, el eje vertical. En verde los egresados y en rojo los titulados. Los números entre paréntesis lo que reflejan es la tasa de titulación, es decir, dividimos el triangulito rojo entre el cuadradito verde. Y es lo único que permitiría una aproximación a la comparación entre las generaciones. En la décima no se me perdió el azul en el camino. En la décima el azul y el verde coinciden, lo que significa que fue la única promoción en los 40 años que no tuvo ninguna baja. En el resto, por una razón o por otra, están las bajas. Como decía, la suma de los azules pues debe coincidir con los 287 que han ingresado. No caigamos en la tentación, hasta que lleguemos a la siguiente lámina, de decir, ah, mira, qué buen rendimiento, ¿no? La 12, por ejemplo, ¿no? Con un 95%,
Qué poquito. O fíjate qué caso tan atípico, la 91 o la 94, con un 88%. Hay una cantidad de factores que pueden estar interviniendo en esto y que hemos platicado en alguna ocasión con Arturo sobre el propio efecto tiempo, pero también a lo mejor el efecto reglamento, si es que le queremos decir así, o el efecto beca condicionada a transferencia que devuelvo si no cumplo, no sé, lo que sea, ¿no? O el efecto cohorte, características específicas de la población en cada uno de los casos. Bueno, obviamente en la última pues no hay ni verdes porque están cursando, ¿no?, en este momento. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, por favor. Los triangulitos rojos representan a titulados. Nuevamente sobre el eje horizontal están las generaciones. Intenté hacerlo de forma que se pudiera diferenciar conjuntos de triangulitos para poder identificar en qué fecha se titularon, que es el eje horizontal. Bueno, no sé si se alcanza a ver desde ahí suficientemente nítido, creo que sí, que mejor que desde aquí. El caso es que si uno se fija en el conjunto de triangulitos de la primera promoción, 73-76, simplemente en una mirada general, lo que se observa es una gran disparidad de triangulitos que se distribuyen a lo largo del eje vertical. Es decir, en esa promoción lo que se observa es una amplia dispersión o un amplio rango en las fechas de titulación. De hecho, desde el primer titulado, en 1979, hasta el último, en 2010. Por cierto, cada vez que uno mira una gráfica de estas surgen cosas nuevas y dice, ¿qué pasó en 2010? Que resulta que ahí como que destacan, ¿no?, varios titulados de distintas promociones. Pero bueno, aquí sí, si hacemos una mirada, si recorremos la línea ascendente en términos muy generales, yo lo que alcanzo a percibir es un acortamiento del rango de titulación que es mucho más agudo, más acusado a partir de la promoción 2000-2003. ¿Se acuerdan? La que no tiene circulito azul, porque en realidad es egreso 100%. Y esta tendencia que uno alcanza a percibir desde principios de este siglo se hace mucho más clara, nítida y evidente en 2003-2006, 2006-2010. Ahí hay un traslape, si uno observa los rangos de amplitud de las generaciones, lo que observa también es que hay diferencias en la duración, ¿no? Entonces hay un momento en que ya no son 3 años, son 4 años, pero tiene que ver con los cambios incorporados en el reglamento. La siguiente, por favor. Aquí van las hipótesis, en forma de notitas. Bueno, solamente para un breve repaso histórico, para recordar en la memoria, los estudiantes que entraron en 1973-76 procedían de un seminario, me tranquiliza que Claudio hace así con la cabeza, lo que significa que no está tan alejada la revisión documental. Procedían de un seminario de verano que hubo ese año y algunos se incorporaron. Entonces, en ese seminario de 1973, los que se incorporaron, hubo necesidad de operar un curso propedéutico porque había ciertas disparidades en los niveles de partida. Ahí empezaron los exámenes comprensivos, orales y escritos, y según me comenta Arturo, había áreas temáticas, ya había temas, ya había campos de especialidad y no sé qué. Siguiente, por favor. 76-79 se sostiene o se mantiene este propedéutico. El programa tiene una duración de 3 años completos de cursos con seminarios obligatorios en torno a estos campos de especialidad que estaban muy relacionadas con las líneas de investigación del CES. Y un proyecto de tesis que tenía lugar al término del programa y que, si bien era un requisito necesario, parece ser que no era el requisito que mayor peso tenía en ese momento. La siguiente, por favor. Bueno, 82 y 85 hay un primer reacomodo en torno a estos 3 ejes, teoría, metodología e investigación. Por favor. 85-88 se incorporan las modificaciones más relevantes o más sustantivas al programa con un propósito muy central, que era lograr en la medida de lo posible que los egresados acabaran con la tesis casi terminada. La siguiente, por favor. En medio de esto, entre periodo 88-89 empiezan las becas CONACYT, 91-94 se producen nuevos ajustes, donde se refuerza el área de investigación, que adquiere ya un peso del 70%
de los créditos, y 2010-2004, como platicaba ayer con Emilio, finales del 2010 se aprueba el nuevo reglamento que empieza a operar, la siguiente por favor, en esta generación, que es la 10-14. La siguiente por favor. Una aproximación muy general, son 2 láminas, así que claro que podrían decir tan general como parece que hayas elegido un tema para cada tesis. No, pero se imaginarán que es bastante complejo y requiere un análisis un poco más detallado. ¿Voy mal de tiempo? No, vas muy bien. Y requiere un análisis un poquito más detallado. De hecho, no estoy muy contenta con esta primera aproximación porque pareciera confusa en algunos puntos. Es decir, aparecen actores, procesos y unidades y entonces está todo un poco mezclado y no termina de ser del todo excluyente. Pero me parece que como una primera aproximación puede dar idea de cuáles han sido los intereses de los estudiantes durante estos 40 años. Política y gobierno, estas denominaciones las he puesto yo y lo que he tratado es de añadir algunos temas, algunas expresiones para especificar un poquito qué puede abarcar. Política y gobierno, trabajos de investigación dedicados al estudio de participación ciudadana, partidos políticos, cultura política, leyes, legislación, política y medios de comunicación, formas de gobierno, organizaciones y movimientos sociales, procesos y actores de organizaciones empresariales, identidades étnicas y de grupos profesionales. El peso de las tesis dedicadas a identidades étnicas es mayoritariamente aplastante respecto a grupos de profesionales, pero lo he querido poner para acotar que también ha habido alguna investigación dedicada a esto, ¿no?, al estudio de la identidad de ciertos grupos profesionales. Educación, mercado de trabajo, género, religión, iglesia y sociedad. La siguiente, por favor. Sociedad de violencia, diferenciación social, lo puse entre comitas porque quise abarcar ahí pobreza, desigualdad, marginación, estratificación, clases, movilidad. Estudios sobre el campo, migración, salud y sociedad, cambios en la relación entre la política económica y otro tipo de manifestaciones o repercusiones en lo social, sociedad y cultura, y luego sociedad y derechos humanos, cambio social. No llego en este momento a hacer un estudio de cómo surgieron los temas y cuáles fueron las líneas, que de hecho ya estaban presentes entre los profesores, investigadores, antes incluso de que el CES se constituyera, porque no se constituyó el CES y después, ¿y ahora qué vamos a trabajar? Obvio que no, ya hemos hablado en estos 2 días. Muchos de estos temas vienen de antaño, muchos se han mantenido y son ejes transversales, algunos creo que han sido derivaciones, algunos se han especificado, se han concretado o han resultado a lo mejor de la confluencia entre el tema y una unidad de análisis en particular. En fin, la heterogeneidad es grande y el reto también, porque el reto será continuar trabajando esta primera clasificación, pues para tratar de afinar un poco más los resultados sin perder en esta generalidad. La siguiente, por favor. No puse cifras con toda la intención. Digamos que si uno mira con detenimiento, ahí están las 142 tesis. No me interesaban cifras porque creo que no sería congruente en este momento con lo que estoy diciendo de que es una aproximación general, pero sí una forma de ver cómo ha sido el peso de las tesis que han tenido estos temas en particular en el conjunto. Y aunque se observa desde mi punto de vista una gran fragmentación, sí destaca política y gobierno, a su derecha arriba, organizaciones y movimientos sociales, procesos y actores de organizaciones empresariales y educación. Insisto en la necesidad de tomar con mucha cautela esto porque, bueno, educación y mercado de trabajo, pues obvio que no está en las 2 categorías, está en una. Entonces, un análisis mucho más fino seguramente modificará la representación de esto. 5 minutos. Siguiente, por favor. Cuando ayer el presidente hablaba de 1943 y esta primera fundación, este primer intento de fundación y este cariz europeísta, y yo estaba pensando en la Casa de España en México y pensaba en todo esto, pensaba también en este resultado y en lo que les comentaba al principio. 142 tesis, pero 96 de esas 142 están referidas a México de una manera exclusiva. Y 4, es decir, 100 de las 142, incluyen México y comparación con otro país, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Colombia.
7 se refieren a algún país de Sudamérica, 5 están dedicadas a Centroamérica y 2 tienen como una unidad de análisis general América Latina. Habrá que especificar cuáles son esos países de América Latina. Ahora bien, siguiente por favor. De esas 94, 100 tesis dedicadas o que tienen a México como objeto, como centro de atención de manera exclusiva o compartida, 17 hacen referencia a de esas 100 tesis hacen referencia o aportan conocimiento en 17 entidades del país, ¿no? Lo cual a mí también me da idea de una aportación heterogénea, si quieren. No están centradas en la Ciudad de México y el área metropolitana. Como ven, casi uno puede recorrer más o menos el país de norte a sur, y aunque no están todas, pero hay una elevada presencia. La siguiente, por favor. 79 de estas tesis las han hecho hombres y 63 las hemos hecho nosotras. No tenía información hasta el momento, no tengo información hasta el momento de el ingreso, el egreso y la titulación por generación, pero en términos muy generales no encontré tituladas de la primera generación, pero no sé si hay o no hay, si hubo estudiantes o no, pero sí se observa una disparidad elevada en la titulación entre las primeras, de hombres y de mujeres, entre las primeras y las segundas titulaciones. Y concluimos con la última, por favor, donde lo que se aprecia, si es que sí, creo que se aprecia, es un vistazo muy general a la dedicación o a los intereses en el caso de las tesis hechas por hombres y en el caso de las tesis hechas por mujeres. No me atrevería a decir si hay diferencias significativas, pero a simple vista, en este momento, pero a simple vista lo que sí se observa es una mayor fragmentación en el caso de las tesis hechas por mujeres. Lo que sí no van a encontrar, y ayer miré concienzudamente, sobre todo después de la sesión dedicada al PIEM, lo que sí no van a encontrar son tesis de hombres con relación al género. Hasta aquí lo dejo abierta la vía de comunicación, porque me encantaría recibir sugerencias y ver si puede haber alguna posibilidad de comunicación, sobre todo con quienes no nos vamos a cruzar por acá de manera frecuente, para pues poder empezar a reconstruir algunas cosas y algunos vacíos que han quedado. Bueno, vamos a darle la palabra a David. Y tenemos 20 minutos. Por favor, nada más, vamos anunciando, por favor, para las personas que están llegando, el homenaje al CES y a Rodolfo Stavenhagen todavía no comienza. Si gustan pasar a sentarse, les vamos a agradecer que lo hagan en silencio para que puedan escuchar la presentación de David. Gracias. Aquí tengo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Arturo y a mi nueva casa, el CES, a la cual me acabo de incorporar hace unos cuantos meses, por invitarme a participar en el coloquio y sobre todo invitarme a participar estudiando un poco qué es lo que ha hecho la revista, que también cumple 30 años, para conocer un poco más y presentarles qué es lo que ha sido en estos años. La alegría que sentí al principio cuando me invitaron se transformó rápidamente en angustia al darme cuenta que se trata de 90 volúmenes y 810 artículos más o menos. Entonces el trabajo lo planeé en 2 partes. Lo que les voy a presentar hoy es una especie de resumen un poco más conmemorativo para que conozcamos qué es lo que ha hecho la revista, cuál es el balance y qué es lo que le depara para el futuro. Y después vendrá en un texto una versión más detallada, más pormenorizada, donde se tomará en cuenta prácticamente cada uno de los artículos y reseñas que han sido publicadas a lo largo de 30 años. Por eso para hoy, para conocer un poco qué ha pasado con la revista, preparé un pequeño texto para conocer qué ha sido estudios sociológicos en estos 30 años. Bueno, se han cumplido 30 años desde la publicación del primer número de estudios sociológicos. Con más de 90 números publicados, la revista se ha consolidado como un referente para las ciencias sociales desde América Latina. Para entender cómo se dio esta transformación a lo largo de estos años, los invito a hacer una breve reflexión y un breve recorrido por algunos aspectos de cómo ha cambiado en estas 3 décadas. El primer decenio de la revista.
El número inicial de estudios sociológicos apareció en 1983, en un mundo académico que solo contaba con la Revista Mexicana de Sociología, fundada en 1939. Unos años después, también surgieron Sociológica en 1986 y Acta Sociológica, editada por primera vez en 1987. Uno de los objetivos primarios de la revista, nuestra revista, fue la divulgación de los trabajos realizados por los investigadores del CES. Así pues, durante los primeros años, sus páginas estuvieron ocupadas por artículos sobre migración, movimientos de población, la cuestión del Estado, el sindicalismo y sobre la incipiente área de estudios urbanos. La revista también fue concebida como un espacio plural, con el objetivo de recoger las tendencias de investigación en las ciencias sociales de América Latina y el resto del mundo. Por ello, el perfil temático de la revista se expandió y durante los 10 años posteriores a su fundación, el rango de temas se diversificó rápidamente, con la publicación de artículos sobre conflicto social, estudios electorales, mercado laboral, desarrollo económico, estudios lingüísticos, entre otros. La expansión temática de este primer diseño también se manifestó en una característica particular de esta etapa, los números temáticos. En este periodo se publicaron 10 números temáticos sobre diversos temas, por ejemplo, sobre la cuestión ambiental en 1985 y sobre las transformaciones de la vida rural y el poder local en 1982. En esta época también contamos con 7 secciones temáticas y un número especial en honor a José Medina Echavarría. Otra característica que se definió en la fase inicial fue la publicación de trabajos empíricos. Como un reflejo de los intereses del CES, buena parte de los textos publicados durante los primeros años se concentraron en explicar los fenómenos políticos, sociales y económicos de la región, desde la región, con especial atención en México y Sudamérica. Esta primera etapa también definió la estructura de la revista, con las secciones de artículos, reseñas, notas críticas, debates y coyuntura. Estructura que en su mayor parte se mantendría sin grandes modificaciones hasta finales de la década del 90. A lo largo de estos 10 años, la revista se benefició con el trabajo de 3 directores, Claudio Stern, Orlandina de Oliveira y Nelson Minelo. El segundo decenio. El segundo decenio es la etapa de consolidación del perfil plural de la revista. En este periodo aparecieron textos con nuevas temáticas que se mantuvieron presentes durante toda la década, como son los casos de globalización y sociología electoral. También se consolidaron 2 temas intermitentes en el periodo anterior, los estudios urbanos y el género. En cuanto a los métodos usados en las investigaciones publicadas en la revista, Estudios Sociológicos logró mantener un balance entre metodologías cuantitativas y cualitativas, casi en la misma proporción. Además, durante el periodo, también se puede identificar la presencia de ensayos académicos y de revisiones teóricas desde diversas áreas, como teoría social, sociología del conocimiento y sociología histórica. Una peculiaridad de este periodo fue la edición de los últimos números temáticos: el resurgimiento del racismo en 1994, la moral pública de 1995 y mujeres al margen de 1996. Asimismo, durante esta década aparecieron también los homenajes de 3 figuras relevantes para la sociología latinoamericana y mundial: Raúl Prebisch, Alfred Schutz y Jean Piaget. Finalmente, en estos años, se creó una nueva sección al interior de la revista, sección que ahora se mantiene vigente y que ya ocupa un lugar importante en la estructura de la misma. Se trata de las notas de investigación, un espacio para que los profesores investigadores del CES expongan de manera breve los avances de sus trabajos en curso, presenten sus programas de investigación y se inserten en debates teóricos y metodológicos de relevancia para las ciencias sociales en general. Esta pluralidad de la que les he hablado también alcanzó a los directores de la revista, ya que este periodo contó con la participación de 4 directores: Vania Sales en 2 periodos distintos, Jorge Padua y José Luis Reina. El tercer decenio. En la tercera década de existencia de estudios sociológicos, la academia se enfrentaba a un nuevo contexto definido por 2 factores: las nuevas tecnologías de la información y el periodo de consolidación institucional de los famosos criterios de calidad y eficiencia impulsados por CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores.
Esto no era un tema menor, puesto que las nuevas tecnologías no solo implicaban una mejor difusión de su producción, sino que también tendría que lograr distinguirse entre la creciente multiplicidad de voces que aparecieron gracias a las nuevas plataformas de difusión. Todo esto sin dejar de cumplir con los nuevos criterios institucionales sobre la producción académica. El CES y la revista se adaptaron exitosamente a las nuevas condiciones. Fue durante estos años cuando la revista concretó su presencia en plataformas electrónicas mediante la digitalización de sus textos y su inclusión en índices internacionales. Paralelamente, Estudios Sociológicos llevó a cabo un proceso de reestructuración que culminó con su incorporación en el índice de revistas de excelencia del CONACYT, haciéndola todavía más atractiva para los investigadores mexicanos. Los directores de este periodo fueron Vania Sales, Billy Van Sonleitner y nuestro actual director Marco Estrada. Ahora, nuestra revista se encuentra al inicio de su cuarta década de existencia y tiene la tarea de seguirse consolidando como un referente para las ciencias sociales en todo el mundo hispano. Son muchos los retos que la revista tendrá que afrontar en los años venideros, donde la pluralidad teórica y metodológica de las ciencias sociales y el uso estratégico de las tecnologías de información seguirán representando los mayores desafíos que la publicación tendrá que resolver en el futuro. Ahora, Estudios Sociológicos se muestra como una publicación sólida y consolidada. Más de 810 artículos y 400 reseñas confirman su valioso acervo. La gran mayoría de sus artículos representan a la sociología y algunas de sus subdisciplinas, como sociología política, histórica y económica. Además, hay otras disciplinas representadas en la revista, como es el caso de la antropología, la demografía, economía, lingüística y humanidades en general. Desde la fundación del CES en 1973, la creación de investigaciones empíricas ha sido un objetivo primordial. La revista es un claro reflejo de este propósito, puesto que los artículos basados en investigaciones empíricas de variada índole han tenido un lugar preeminente en sus páginas. No obstante, también hay una clara presencia de otros textos como ensayos, revisiones históricas, análisis teóricos, reflejando la importancia de estos trabajos para las ciencias sociales y para el acervo de la revista. Durante 30 años, la revista ha sido espacio para estudios y debates basados en una amplia gama de propuestas teóricas. Entre las más representativas se encuentran acción colectiva, capital social, teorías del conflicto, teorías del desarrollo, globalización, funcionalismo, teorías de la modernidad, postestructuralismo y teoría de sistemas, entre otros tantos. Aproximadamente 3 de cada 4 artículos son de autores únicos, la mayoría de los cuales no están adscritos al Colegio de México. Es así pues que la revista se ha convertido en una plataforma para la difusión de trabajos de autores provenientes de una gran variedad de instituciones nacionales e internacionales, prácticamente en la misma proporción. En el ámbito nacional, las instituciones que más artículos aportan son la UNAM, la UAM y CIESAS. En el ámbito internacional, las instituciones con mayor presencia en la revista provienen de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Finalmente, la mayoría de los autores que han publicado en la revista tienen estudios en sociología. Sin embargo, más de la mitad provienen de otras disciplinas como ciencia política, economía, antropología, geografía, lingüística y, créanlo o no, hasta médicos cirujanos han escrito en la revista. Para concluir este breve recuento y balance, me gustaría recordar las palabras de 2 directores en 2 etapas distintas. En primera instancia, quiero citar un fragmento de la presentación del primer número. Ahí, Claudio Stern, el primer director de la revista, postuló el principal objetivo de largo plazo. Cito: el propósito de Estudios Sociológicos será servir de lugar de encuentro de los esfuerzos que se realizan tanto en México como en otros países de América Latina por crear una sociología específicamente dedicada al análisis de los problemas de esta región del mundo. Fin de cita. En segundo lugar, recordemos el texto conmemorativo publicado al inicio de la tercera década de la revista por Vania Sales y Gustavo Verduzco. En él se resalta la importancia de la calidad y la legitimidad de estudios sociológicos como los ingredientes básicos para lograr continuidad y obtener un lugar en la historia de la disciplina. Al iniciar la cuarta década de estudios sociológicos, puedo afirmar, y espero que estén de acuerdo conmigo, que estas aspiraciones han sido cumplidas. Hoy contamos con una revista dedicada a difundir investigaciones y discusiones de gran calidad sobre las problemáticas que aquejan al continente.
Gracias a ello, al subcontinente, perdón. Gracias a ello y al esfuerzo de todos sus colaboradores, el Colegio de México y el Centro de Estudios Sociológicos cuentan con una revista fortalecida, preparada para afrontar con éxito los retos futuros y lista para seguir siendo parte de la historia de las ciencias sociales en América Latina y en el mundo. En pocas palabras, un motivo de orgullo y celebración. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos muy en tiempo. Así que si hubiéramos querido hacer una ronda de discusión del tema, pero estamos muy cerrados en tiempo y tenemos todavía una agenda muy larga. Entonces les voy a agradecer que demos un momento para preparar la próxima mesa y pasar a la conmemoración, ¿no? Muchas gracias.